Bueno, el cuarto trimestre y el final del año, ¿no? Del 2025. Buenos días. Una vez más nos reunimos para dar a conocer la situación económica de Andalucía en el último trimestre del año 2025 y el resultado final del año y también las perspectivas para el 2026. Como siempre, pues nos acompaña Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, y Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Olavide. Es así, eso es. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya como nos conocemos de muchas reuniones y de la situación, pues yo creo que le paso la palabra a Manuel Alejandro Hidalgo. ¿Te parece, Curro? Eso es. Pues Manuel Alejandro Hidalgo, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente. Como siempre, empezamos con la revisión de cómo ha sido el último trimestre del año. Obviamente, pues también se hará una valoración del año en su conjunto, una vez cerrado, y después, cuando se haya hecho dicha valoración, tanto a través de los distintos sectores, componentes de la demanda, precios, trabajo, etcétera, pues el profesor Ferraro se dedicará a impartir nuestra visión de cuáles son las previsiones para un año 2026 que ha empezado y ha empezado con muchas cosas, ¿no? A ver, para ir directo al grano, simplemente nuestra estimación del crecimiento para el cuarto trimestre de este año, de 2025, ha sido del 0,7, decir que es una décima menos que la media española, pero también es verdad, y esto hay que decirlo y contarlo algunas veces, no siempre, pero algunas veces estamos hablando no de décimas, sino de centésimas, porque son cuestiones de redondeo. Por lo tanto, el 0,7 puede ser un 0,8 y un 0,8 puede ser un 0,7. Con lo cual podemos decir de esta manera que el crecimiento ha sido similar a la media española y ha sido, aunque, insisto, por el redondeo no se aprecia, ha sido ligeramente superior, muy ligeramente superior a la del tercer trimestre de 2025, igual que ha sucedido en el caso de España. En esto, evidentemente, nos lleva a que el cálculo en la tasa de crecimiento interanual de la economía andaluza es un 2,8%. Si bien es verdad que son 3 décimas menos que en el anterior trimestre, pero esto se debe sobre todo a la incorporación de trimestres anteriores con crecimiento menor. Pero bueno, marca un ritmo de crecimiento bastante importante y superior a la media española también, en este caso, en 2 décimas. Y finalmente, como tasa de crecimiento medio para el conjunto del año, pues tenemos un 3,1% y sí es verdad que aquí la dinámica del año ha sido ligeramente superior, sensiblemente superior a la media española, de tal manera que nuestro crecimiento ha sido 3 décimas superior a la media del país, del conjunto del país. En principio, como veremos ahora, los principales elementos son la demanda interna, con un perfil, por lo tanto, igualmente muy similar a la media española, pero sí es verdad que por el lado de la oferta se identifican una serie de diferencias en donde el sector que como veremos, más importa en la dinámica de crecimiento ha sido la industria. Antes de pasar a la demanda y a la oferta, contar simplemente la evolución de los precios, aunque el dato de IPC a nivel de regiones de enero no se ha publicado aún. Sí sabemos muy bien, porque la dinámica de precios no tienen excesivas diferencias a nivel regional y a nivel nacional, que el dato que tenemos aquí pues se ha quedado casi que desfasado rapidísimamente. ¿Por qué? Pues porque esta inflación con la que cierra el año fue del 2,8% en Andalucía, 2,9% en España, pero sabemos muy bien que en enero puede verse recortado en torno a las 4 o 5 décimas, con lo cual estaríamos ya prácticamente por debajo o sobre el 2,5%. La inflación subyacente pues se sostiene sobre el 2,5, pero seguirá bajando en los próximos meses, de acuerdo también a la evolución de los precios generales. Y los grupos que más nos pueden preocupar son alimentos por un lado. Su moderación ha continuado durante los últimos meses y ya podemos decir que tenemos una normalización en la evolución de los precios agrarios, a ver cómo impacta las inundaciones sobre la inflación de ciertos productos en los próximos meses, pero es bastante probable que el impacto sea menor, no por lo menos como la sequía hace 2 o 3 años. Y el turismo pues parece que también está ya agotando un poco su capacidad de subida en cuanto a precios,
con una subida solamente del 0,6% en Andalucía. Es verdad que en este caso sí bastante diferente a la media nacional. Quizás lo más llamativo no es la evolución de los precios, que siguen una pauta similar en Andalucía que en el resto de España, pero sí es verdad que según convenio, que es un indicador, no es la verdad absoluta sobre la evolución de los salarios en Andalucía, pero sí según convenio, por la información que tenemos, los acuerdos para el próximo año es que, y durante 2025, los convenios pues han supuesto una subida salarial que no llega al 2,8%, muy lejos del 3,5% nacional. Aquí puede haber mucho efecto composición, determinados sectores que pesan mucho más en los convenios andaluces que españoles, que en principio nos llevarían a pensar que mientras en España ha habido una ligera recuperación del poder adquisitivo de los salarios, en Andalucía es posible que haya sido menor o incluso que se haya reducido. En cuanto al mercado de trabajo, continúa la fase de creación de empleo e incluso se ha acelerado en el último trimestre. Decir que la ocupación en Andalucía pues creció un 4% interanual durante el último trimestre, lo que es muy, muy superior al crecimiento de la actividad económica, y ahora hablaremos sobre ello. Pues seguimos batiendo récords, sobre todo cuando se desestacionaliza y se ve la evolución sin el componente estacional. Todos los datos son positivos, tanto el número de ocupados como el número de afiliados y por supuesto el número de desempleados, de tal manera que por fin durante 2025 hemos conseguido reducir la tasa de paro por debajo del 15%, que sigue siendo una tasa extraordinariamente elevada si la comparamos con otros países, incluso si la comparamos con España. Seguimos manteniendo una brecha de 5 puntos, pero sí es verdad que el esfuerzo en los últimos años ha sido considerable. Evidentemente, y esto yo creo que es interesante mencionar ahora que ha acabado el año, una tasa de crecimiento de la ocupación tan elevada comparada con un crecimiento de la actividad que está sensiblemente por debajo, pues implica que obviamente hay una variable que sale por derivada, que es la productividad, y que nos está contando que el empleo que se está creando, a pesar de ser muy buen empleo y a pesar de que cualquier empleo creado es una buena noticia, no es un empleo que incorpore altas tasas de productividad. No es quizás tanto un problema de que no estemos aprendiendo a hacer cosas, sino que estamos sesgando nuestra ocupación hacia sectores en donde la productividad baja y eso reduce la tasa de crecimiento de la productividad. Si bien en España esto es un problema, en Andalucía pues es evidente que el problema es más significativo y esto a corto plazo puede que no sea demasiado importante porque, insisto, la creación de empleo ya de por sí es una buena noticia, pero una economía con problemas de crecimiento en productividad es una economía que tiene asegurado un crecimiento económico a largo plazo inferior. Por lo tanto, esto es una cuestión, una debilidad que debemos de señalar. Ya para ir cerrando, por la parte de la demanda, de nuevo, es el consumo privado y la inversión, por fin la inversión nuevamente, llevamos ya varios trimestres diciéndolo y eso son buenas noticias, porque también es verdad que hemos dicho antes lo de la productividad, si la inversión sigue este ritmo, pues la productividad reaccionará tarde o temprano en términos positivos. Es verdad que en estos últimos meses ha habido un boom en la inversión extranjera, pero también es verdad que los trimestres anteriores estaban bastante átonas, con lo cual es una variable muy volátil, por lo tanto ese 300,2% no merece la pena ni ser titular de ningún periódico porque no señala nada, absolutamente nada. Señala que en ese trimestre pues, han caído muchas inversiones, igual que en el siguiente puede que caigan menos. Con que una sola inversión de 5.000 millones de euros se materialice un trimestre ya se dispara la serie y después tenemos series con datos de 200 millones nada más, ¿no? Pero bueno, es significativo, no deja de ser importante y esto por lo tanto hay que señalarlo, ¿no? Pero también otro tipo de inversiones como la licitación oficial, estamos ya en los meses finales, en los tramos finales de ejecución de los fondos Next Generation y vamos a ver aceleraciones en estos meses con casi toda seguridad, parece que ya lo estamos haciendo, después de un final de 2024, principio de 2025 en donde parecía que estaba todo parado en términos de ejecución de fondos europeos. Pero bueno, la buena noticia, y yo creo que esta es la cifra interesante, es que la inversión en bienes de equipo en Andalucía sigue creciendo a ritmos significativamente elevados, con un 7,5%. En la parte del consumo, indicadores como las matriculaciones, el comercio minorista, etcétera, pues muestran que la dinámica en Andalucía está siendo relativamente superior a la española. Eso es lo que nos está aportando ese diferencial de crecimiento por el lado de la demanda, con un poquito de inversión, mientras que el sector exterior pues sigue una dinámica bastante normal, vamos a decirlo así, para un crecimiento como el que tenemos, con un consumo privado tirando y por lo tanto importaciones y con una incertidumbre internacional de la cual luego el profesor Ferraro hablará largo y tendido, que evidentemente ha generado cierta debilidad en ciertas exportaciones, pero no tampoco de momento para suponer que esto es un problema importante. Por el lado de la oferta, señalar a la industria. La industria ha tenido un buen año, muy buen año,
Es verdad que hay que separar el comportamiento de la industria energética, de la manufactura, de las extractivas, pero en general podemos decir que el comportamiento del sector industrial por fin marca una cierta diferencia y significativa con la media española. Nuestro índice de producción industrial crece a un 10%, casi a un 11% en términos interanuales, más del doble de lo que lo hace en el resto de España. Estos son siempre buenas noticias, ya después podríamos valorar, como he dicho, qué sectores, ¿no? Pero en términos generales es importante, mientras que la construcción evoluciona positivamente, aunque algunos indicadores nos están mandando señales contradictorias, pero nuevamente son indicadores, muchas veces de ellos, como los visados de vivienda, que por razones de carácter administrativa, muchas veces incluso de calendario, pues te pueden dar un mes muy malo cuando a la siguiente pues se dispara, ¿no? Por lo tanto es mejor otros indicadores, y lo que nos está diciendo es que el sector parece que poco a poco está empezando a reaccionar ante la necesidad de construcción, es decir, parece que ya hay algo y que hay vida, ¿no?, en el sector, y que ese sector pues por primera vez en mucho tiempo pues marca varios trimestres de mejora. Sobre el sector exterior ya lo he comentado, y con esto daríamos paso, bueno, esto sería un poco el perfil de crecimiento de la economía. Bueno, no he hablado de los servicios, pero los servicios pues sigue un comportamiento bastante normal, ¿no?, en el sentido de crecimiento en el consumo, en el comercio, por supuesto, el transporte, hostelería marcando récord, y el resto de los servicios, y sobre todo servicios a empresas, en donde el crecimiento está siendo significativo, algo que reproduce bastante lo que hace la economía nacional y que viene a ser quizá uno de los elementos más interesantes junto con la industria, porque son los sectores que incorporan mayor valor añadido entre los que muestran crecimiento de la economía andaluza. Como he dicho, con esto ya quedaría el perfil cerrado y pasaríamos a la parte de previsiones de la economía internacional, europea, nacional y finalmente la andaluza. Muy bien, pues buenos días, continuamos actual. Voy a proceder a hacer algunas reflexiones apoyadas en la información disponible hasta el momento, información cuantitativa, estadística o en estimaciones de encuestas, y una estimación de lo que puede ocurrir en el año que ha empezado pues hace poco, hace mes y medio. Y vamos a hacerlo, como es habitual, yendo de lo más general, de cómo está la economía mundial hasta la economía andaluza, pasando por, dentro de la mundial, los principales actores como Estados Unidos, China, algunos países asiáticos, Europa, después España, y terminaremos en Andalucía. Y hay que empezar hablando de la economía mundial de forma semejante a como lo hice cuando en la presentación del anterior informe. Y es que después de las convulsiones que se habían producido en la economía mundial con la irrupción de Donald Trump y sus actuaciones tanto en la subida de aranceles como en la imposición de acuerdos a distintos países del mundo, y el desorden que se estaban generando en la economía internacional, lo que parecía abocar a un freno, dado que los agentes económicos ante ese marco de incertidumbre pues iban a frenar su actividad. Sin embargo, eso no se ha producido, al menos no se ha producido de una forma radical, y hay observable una capacidad de adaptación en los agentes económicos internacionales pues relativamente elevada, hasta el punto de que el Fondo Monetario Internacional ha estimado ya para el año 2025 un crecimiento del 3,3% del Producto Interior Bruto del mundo, o agregado, y prevé también para el año próximo, o el que estamos ya, en 2026, un crecimiento semejante. A esto ha ayudado la gestión de los dirigentes de los bancos centrales de los países de las economías más avanzadas, singularmente de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, del de Japón, que han tenido una política acomodándose a las circunstancias, pero siguiendo vigilando su tarea fundamental, y es que la inflación no se incorporase o se recuperase después de lo que se ha venido luchando en los 2-3 últimos años contra un proceso inflacionario tan elevado. Y han hecho pues una gestión pues bastante eficaz, ¿no? Este marco de un crecimiento mayor del esperado no significa que estemos en un mundo económico
en donde la certeza es lo que predomina, sino todo lo contrario. Son las incertidumbres, porque las tensiones proteccionistas, las tensiones geopolíticas y económicas están presentes y condicionan, aunque parece que se ajustan bien a los agentes económicos. Dentro de esos riesgos, pues ya sabéis cómo son por una parte los riesgos de cambios arancelarios y de políticas proteccionistas que están adoptándose singularmente en Estados Unidos, pero también recíprocamente aparecen en muchos países. Ahora la Comisión Europea debate la posibilidad de hacer ciertos movimientos proteccionistas también. Estamos, por tanto, en un cambio de reglas de juego y de reajustes donde la incertidumbre pues, es elevada, ¿no? Y también hay incertidumbres porque hay tensiones políticas y militares, como son la de Irán, o en general la de Oriente Medio, como es la de Ucrania y en otras partes del mundo, que hace que las circunstancias no sean los más proclives a la expansión mundial. Sin embargo, otras dinámicas, como es la efervescencia de la inversión en la inteligencia artificial, está promoviendo pues, inversiones muy significativas en el mundo y arrastrando la inversión mundial a la adaptación en la inteligencia artificial y también algunos cambios que se vienen produciendo en orden a lo que hemos venido llamándole la transición verde. Bueno, en este contexto así general hay que decir que Estados Unidos, superando los pronósticos negativos, ha crecido en el año 2025 un 2,1%. Algo menos elevado a lo que nos tiene acostumbrados en los últimos años, pero en cualquier caso lo hace en un momento de una gran complejidad. Ese crecimiento se ha basado en un consumo privado que sigue siendo elevado, sostenido por un alto nivel de empleo, un nivel de empleo que sigue aumentando ciertamente de una forma bastante menos intensa. Se está desacelerando bastante el aumento del empleo. Pero ha actuado con un Banco Central, la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, que ha sido capaz de soportar las presiones de Trump para una disminución radical de los tipos de interés, pero que en cualquier caso se ha ido adaptando de tal manera que se ha producido algunos descensos de los tipos de interés que están permitiendo facilitar aumentos o animar la inversión interna, ¿no? Mantienen los riesgos inflacionistas, Estados Unidos, riesgos inflacionistas derivados de la persistencia de altos aranceles que van a determinar que las imprescindibles importaciones que tiene que realizar Estados Unidos se realicen a precios más elevados y, consecuentemente, que afecte a la inflación interna. China está cambiando su paradigma o su modelo de crecimiento desde hace tiempo y enfrentándose a algo que viene arrastrando, que es el grave peso de sus excesos inmobiliarios, y está tratando de resolverlo y, por otra parte, de estimular el consumo. Una economía que se encuentra muy frenada en el consumo por múltiples incertidumbres, y que se trata de estimularla, para lo cual se crean tanto estímulos internos para el consumo como también estímulos internos a la inversión. Y por otra parte, una diversificación de las exportaciones por parte de China, de las exportaciones a lo llamado el sur global, pero también en Europa. Diversificación de las exportaciones para sustituir las exportaciones que se realizaban a Estados Unidos y que ahora se están viendo mermadas por las restricciones de Estados Unidos. En el resto de Asia el dinamismo es significativo, muy particularmente de India, que es el país que está creciendo más desde hace ya un par de años y que tiene unas perspectivas de crecimiento extraordinario. El país más poblado de la Tierra y que está creciendo a unas tasas del 6,4% y que se prevé que se mantenga en 2026 y también en el año 2027. El gobierno está favoreciendo la dinámica de crecimiento con distintos mecanismos de reformas estructurales, como la que afecta al sector bancario, con un aumento de la inversión en infraestructura y con otros programas que catalizan
la inversión, singularmente en la digitalización de la economía. Y otros países del sudeste asiático también aprovechan esta dinámica de crecimiento en la economía digital y particularmente en los soportes de hardware que tienen la nueva dinámica de la inteligencia artificial. En el caso de Europa, con menos intensidad, pero se observa una cierta reactivación en relación a los últimos años de paralización, casi paralización económica, en algunos casos incluso de contracción, como es el caso de Alemania. Y para el año 2026 se espera un crecimiento del 1,2%, que puede aumentar al 1,4% en el año 2027. Este crecimiento se fundamenta en la mayor capacidad de compra de los hogares, del aumento de la renta de los hogares, del aumento también del empleo y también en el relativo descenso de los precios de la energía, que ha sido uno de los elementos que más negativamente ha afectado a la economía de Centro Europa durante los años recientes. Expresión de todo esto es que indicadores adelantados, como son los PMI, es decir, los indicadores de compra, los encargados de las compras de las grandes multinacionales, de las grandes empresas mundiales, el PMI de Alemania, que estaba en los últimos meses y años por debajo de la línea divisoria de lo positivo y lo negativo, que era la línea de 50, ha pasado de esa línea a tener en enero un 52,1. El mercado laboral, como les decía antes, pues mantiene y va a seguir manteniendo una elevada tasa de ocupación y bajas tasas de desempleo, y la inversión puede experimentar un cierto repunte estimulado por los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que concluyen en el mes de agosto de este año. La inflación se encuentra bastante controlada en el 1,9%, prácticamente en los niveles deseados, y sin embargo puede que nos encontremos con algunas dificultades en los próximos meses derivado de la necesidad de ir reduciendo los déficits públicos, como van a obligar la reimplantación de las reglas fiscales europeas, pero nos encontramos también en un contexto en el que los estados se tendrán que ver obligados a aumentar la inversión en defensa de acuerdo con lo comprometido en el marco de la OTAN. Lo singular y que merece ser comentado es que un año más de esto reciente, lo diferencial en el espacio europeo es el buen comportamiento de los países del sur, singularmente de España, de Grecia y de Portugal. Lo que habíamos sido a lo largo de la historia reciente las zonas más debilitadas y más atrasadas del conjunto de la Unión Europea se encuentran ahora entre las que son más dinámicas en estos últimos años. Con eso paso a España, donde hay que señalar, como regla general, la consolidación como economía más dinámica de los países principales en cuanto a dimensión de Europa, ¿no? Y con unas previsiones de crecimiento para el próximo año del 2,3%, algo menor que el crecimiento habido en los últimos años, pero en cualquier caso que mantiene un tono expansivo bastante elevado. Eso ayuda a explicarlo algunos indicadores adelantados, como es el de los PMI anteriormente referidos, donde España viene situándose por encima de todos los países avanzados de Europa en los últimos tiempos, y que el último dato de enero de este año se sitúa en el 52,9%. También hay que explicar
el buen comportamiento de la economía española y la previsión de seguir un buen comportamiento en 2026 es la fortaleza del mercado laboral, una fortaleza que ha llevado a una reducción de la tasa de paro por debajo del 10%, una tasa que podríamos decir un marco de carácter histórico y que se ha visto favorecido por el aumento de la población activa y este aumento a su vez por el aumento de la inmigración. Una inmigración que, como reconoce la Comisión Europea, es uno de los factores claves del crecimiento español de los últimos tiempos. A pesar de todo esto, tenemos que contabilizar dentro de la parte, digamos, no positiva del comportamiento de la economía española, se pueden contar muchas cosas. Uno, que el reparto no ha sido homogéneo. España va bien, pero no todos los sectores van bien. Algunos sectores, como lo perciben, están estancados su nivel de renta o incluso lo disminuyen. Y, entre otras cosas, pues lo que hay que sumarle a otras de lo que tenemos que llamar la atención los economistas, además de que el reparto no es homogéneo, ni nunca lo es, de la renta, es que la productividad no aumenta. Y la productividad sigue siendo un reto y una restricción hacia el crecimiento futuro. Ya con anterioridad, Manuel Hidalgo se refirió a esto como el crecimiento se ha basado fundamentalmente en actividades intensivas en trabajo y menos intensivas en aumento de la productividad. El consumo privado, en cualquier caso, va a seguir aumentando porque aumenta el empleo y también porque los convenios hasta ahora firmados y vigentes durante 2026 han alcanzado niveles salariales que superan la inflación. Consecuentemente, mejorará ligeramente la capacidad adquisitiva y, consecuentemente, también aumentará el consumo. Y adicionalmente, la bajada de los tipos de interés está influyendo en un aumento de la capacidad de endeudarse o en las rebajas de las hipotecas y de otras deudas que tengan cometido tanto los ciudadanos como las empresas. La inversión, al igual que el resto de España, de Europa, se puede ver favorecida porque hay que acelerar los proyectos que se presentan para el plan de recuperación, transformación y resiliencia de aquí al verano, y que, por otra parte, que actuará y esto se ampliará, esa inversión, en el resto del año y posiblemente a lo largo del año 2027 también. El problema está en el sector exterior. El problema está en el sector exterior porque las exportaciones están sufriendo originalmente derivado del aumento de los aranceles, pero singularmente de las restricciones económicas que tienen nuestros principales clientes, que son los socios europeos. De tal manera que tenemos un problema en el sector exterior por ese lado. Y adicionalmente, nuevas tensiones que pueden provocarse en el ámbito internacional, que podrían provocar aumento de los precios de las energías. Si en Oriente Medio las tensiones militares pues eclosionan, singularmente con Irán, ¿no? Pues esos son también riesgos, ¿no? Pero sin embargo tenemos en el sector exterior, lo que sí tenemos es una llamita muy positiva, pero que a los economistas nos motiva mucho, aunque todavía su impacto en términos agregados no sea muy intenso, y que es el buen comportamiento de las exportaciones de servicios no turísticos. Creo que ya lo hemos referido aquí en alguna ocasión. Los servicios turísticos se sabe lo que son. Los servicios no turísticos pues son servicios normalmente altamente cualificados, como son las asesorías profesionales de cualquier género, de ingenierías, económicas, de construcción, etcétera, etcétera, como son los servicios, como son también los servicios financieros, como son algunos servicios de otro carácter en el ámbito sanitario o en el ámbito de las telecomunicaciones o de la información. Pues esa gama de actividades variadas que no es turismo, que son servicios pero no turísticos, pues está aumentando las exportaciones en España. Y eso sí que son actividades con una elevada productividad y actividades con un importante futuro y con una importante capacidad de tracción
de otras actividades económicas, y aunque insisto, eso sea una llamita positiva, de una luz, pero es bueno y aconsejable llamar la atención sobre ello. Por el contrario, nos encontramos en España con el reto inmobiliario derivado de la brecha entre una construcción de vivienda nueva que no alcanza a hacer frente a una demanda de cada año, pero es que además tenemos una bolsa de demanda frenada porque no existe vivienda y también porque los precios de las viviendas adquieren unos niveles que ya no están al nivel del acceso que podrían pagar los que tienen esa demanda, o al menos parte de esa demanda, ¿no? Esto, aparte de que genera problemas sociales para las personas que no pueden adquirir una vivienda, también generan otros problemas secundarios, pero de carácter económico, y es que esto resta movilidad porque limita o impide que las personas puedan ir allí donde se encuentran las ofertas de trabajo, ¿no? Y consecuentemente, pues en los núcleos donde hay mayor actividad, en el caso de Andalucía, en Málaga y en Sevilla, pues las necesidades de vivienda son mayores, pero no hay vivienda y no permite atraer o asentar las posibles trabajadores. Y ya terminamos con Andalucía, donde también hay que empezar llamando la atención de la importante caída de la tasa de paro, que tiende a seguir bajando. No creo, desde luego, que vayamos a alcanzar los niveles de la tasa de paro de España del 9,8%. No creo que estamos todavía lejos de bajar de los 2 dígitos, pero hay que anotar que se está bajando de forma significativa y esto es así porque estamos creciendo pues ligeramente más que en el resto de España. Otra clave para las perspectivas que tenemos en Andalucía es que se está activando el sector de la defensa, obligado por los acuerdos también en el marco de la OTAN, y en el caso de Andalucía tenemos instalaciones de defensa, de empresas de defensa de carácter nacional y también algunas que tienen su sede social en Andalucía, muy significativa, y consecuentemente esta dinámica de mayor gasto en defensa pues nos beneficia desde el punto de vista productivo. Observamos algún indicador también positivo en el sector de la construcción, porque las viviendas visadas y consecuentemente las que previsiblemente, o la mayoría de ellas, se iniciarán a lo largo del año, pues van a ir aumentando significativamente y está aumentando más, ¿no? Y además de eso está también aumentando la licitación de la obra pública. En cuanto al turismo andaluz, creemos que sigue teniendo la capacidad de atracción y que consecuentemente pues normalmente debería de continuar aumentando, ya no con tanta intensidad. Sin embargo, en este caso tenemos que irnos a informaciones más del presente, como es el impacto de la tragedia de Adamuz, que tiene cortadas prácticamente las conexiones ferroviarias de Andalucía con el resto de España, lo cual está generando un importante impacto inmediato en el tráfico y, consecuentemente, en el turismo ferroviario. Están disminuyendo o cancelando las reservas en hoteles, en viviendas de carácter turístico, y no se tiene todavía conocimiento cierto de cuándo se recuperará el tráfico ferroviario, y por tanto el impacto puede llegar hasta la Semana Santa, o podría llegar hasta la Semana Santa, y esto pues lógicamente se va a sufrir en toda Andalucía, muy singularmente en ciudades como la que estamos, pero también Málaga, Granada, Córdoba se van a imputar. En el cuánto y el cómo es algo que no se puede
fijar ahora mismo, porque entre otras cosas no sabemos cuándo se van a reanudar y se va a normalizar el tráfico ferroviario. Dentro de los riesgos, pues también en Andalucía siempre nos hemos referido, o al menos en los últimos años nos hemos referido a los riesgos climáticos. Y dentro de los riesgos climáticos nos hemos referido a las temperaturas, a las altas temperaturas y a las restricciones hídricas, fundamentalmente para riego. Evidentemente este año no nos vamos a ese riesgo, el riesgo climático es otro. El riesgo climático es el que estamos sufriendo en la segunda mitad de enero y en lo que llevamos de febrero hasta hoy, al menos, es por el tren de borrascas, uno detrás de otro, con lo que están provocando un impacto notable y grave en la agricultura, singularmente en la recolección de algunos frutos, como es parte de la cosecha del olivar, como es parte de la cosecha de los cítricos, como es otros frutales, pero también con las plantaciones, con las inundaciones que están pudriéndose o impidiendo su recuperación, o impidiendo plantaciones nuevas, con la floración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos ante realmente un impacto notabilísimo que se está estimando, pero hasta ahora las estimaciones no son precisas, no podemos tomar un dato con exactitud. Sabemos que en algunos sitios aparecen que unos 3.000 millones, un 20% de la producción final agraria podría estar impactada, pero creemos que todavía con rigor no podemos valorar cuánto es este impacto, solamente llamar la atención de que este impacto se está produciendo, se va a producir y que va a tener efectos, lógicamente, en la economía de Andalucía en el conjunto del año 2026, para el cual estamos haciendo predicciones, ¿no? En cualquier caso, y haciendo abstracción de esos hechos, lo que sí parece es que la economía andaluza estaba entrando en un periodo de normalización económica después del impacto que tuvo la Dana, profundísimo, ese no lo vamos a volver a tener, claro. Después de un impacto como la Dana, hemos tenido unos años de rebote y de alto crecimiento. COVID, ¿no? COVID. El COVID, perdón. He dicho Dana, perdón, el COVID. Los que nos están oyendo, gracias. ¿No? Después tuvimos el rebote después del COVID. En los años siguientes ya no estamos en años de rebote y, sin embargo, la economía ha desacelerado ligeramente en relación con el año anterior, en el año 2025, se ha desacelerado, pero estamos en un nivel relativamente elevado de crecimiento. Y ese elevado nivel de crecimiento, pues previsiblemente se va a mantener este año. El cuánto y el cómo es difícil ahora de precisar. Nosotros teníamos una estimación en los últimos días en el Observatorio Económico. Lo que estábamos valorando es que el crecimiento previsto de que íbamos a informaros en esta presentación del día de hoy era semejante al de España, un 2,3%. Sin embargo, ahora con los datos existentes sabemos que ese 2,3% difícilmente se va a alcanzar, pero no sabemos cuál puede ser, nunca se sabe la previsión. Nosotros en principio hemos estimado que como menos va a bajar al 2%, y que es posible que en la próxima presentación del próximo informe trimestral, ya con datos más ajustados, hagamos una previsión y que esa previsión pueda estar algo por debajo del 2%. Pero a día de hoy, y con los datos que podemos manejar, pues nuestra previsión de crecimiento se quedaría para el conjunto del año de un Producto Interior Bruto que aumentaría un 2%. Y hasta aquí las previsiones de lo que os podemos comentar y nos quedamos disponibles para sus preguntas. Muchas gracias, querido Curro Ferraro. Y de los temas que están tratados, el tema importante para las empresas es el asentismo y la falta de productividad. Son dos temas muy, muy importantes que inciden incluso de generar empleo, porque se podría generar más empleo, pero el asentismo está siendo muy, muy importante
hoy en día. Después, en el tema del turismo también se ha hablado. El turismo, yo, por lo que capto, ha mejorado la calidad del turismo, está mejorando la calidad del turismo. Los hoteles que se estaban haciendo, que unos se han inaugurado, otros se van a inaugurar, de 4 y 5 estrellas, yo creo que va a incidir también en ese aumento de turismo de calidad. Y después también, pues, es necesario que el turista pernocte una noche más en Sevilla. Creo que es importante que se aumente esa pernoctación en Sevilla en un día más. Entonces, bueno, pues el tema del turismo yo creo que está en un tope, pero que puede mejorar y debe mejorar la calidad del turismo. Y bueno, de los temas que se han tocado, por el tema de las borrascas que hemos tenido, pues naturalmente va a tener una incidencia en estos meses, porque hay producciones como es el trigo, el arroz, en fin, una serie del campo que lo van a sufrir, ¿no? El tema del accidente ferroviario, pues también va a ser un tema que va a tener ahora tenía un billete de avión de AVE para el 16, ya ha avisado AVE de que no va a reanudarse todavía el tráfico con Madrid, y lo estamos sufriendo también porque realmente hay muchas incidencias. Los aviones tampoco están todos los aviones que necesitamos, no hay aviones, es que realmente no hay aviones. Entonces, ahora es el momento de hacer un puente aéreo Sevilla-Madrid o Málaga-Madrid también, como dos grandes e importantes ciudades de Andalucía. Y desgraciadamente es que no hay aviones, por muchos aviones que se fabrican al año, no llegamos, estamos nosotros siempre lampando por el tema del Sevilla-Miami o Sevilla-Nueva York. Y no hay aviones, y se podía hacer porque el turismo de Estados Unidos también está creciendo. Entonces el tema también de la energía, no tenemos energía para las industrias que vienen a instalarse en Sevilla, o sea que llegan y bueno, ¿usted dónde está el enchufe? ¿No? Usted que no hay energía, Esto depende de la red eléctrica, depende de Madrid, pero está teniendo una incidencia bastante importante también en la economía. Porque la industria que viene por aquí, que quiere instalarse pero no puede, pues se marcha ya y eso ya no vuelve. Y después el tema general de la infraestructura, el tema de carreteras, el tema de ferrocarril, el tema de todo eso está incidiendo bastante también en la economía, que yo creo que iría mejor si todo esto se pusiera en condiciones para que incidiera en la mejora de la economía andaluza, en mi opinión. Hay los técnicos y los economistas, como Manolo y tú, que podría analizarlo más a fondo, aunque ya lo habéis tocado y tú lo has tocado, ¿no? Pero yo creo que son temas bastante importantes. Bueno, cada uno de los asuntos que tocas son importantes. No es todo, tiene que ver, algunos son de carácter estructural, ¿no? Claro, no son cuestiones de... Y otros son de... Pero claro que sí. Por hablar de algunos de ellos, las vacantes de empleo. Vacantes de empleo, efectivamente, esto hay ha aumentado las vacantes de empleo. Este es un fenómeno mundial. Asentismo. Asentismo. O asentismo. Hablando de vacantes. Bueno, pero es que las vacantes de empleo son en buena medida por el asentismo. Vale. Bueno. Pero bueno. ¿No estoy de acuerdo? No, si no es eso, es que digo, a ver si es que está hablando de asentismo y está utilizando la palabra vacantes. Bueno, hablamos, están relacionadas, no es exactamente lo mismo, pero hay algo. Yo hablo de las vacantes porque es un problema fundamental, un problema para algunos sectores, que es que no hay gente para trabajar en esos sectores. Y eso es significatificativo en el caso de la agricultura, en el caso de la construcción y en el caso... La cultura del trabajo también, que está perdiendo mucho. Todo la cultura. La cultura del trabajo, pues, que hay que trabajar. Pues sí. En fin, yo creo que ya se ha señalado, si quieres... Sí, es que tenemos algunas preguntas, yo creo que eso que es interesante centrar bien lo que queremos, ¿no? decir, ¿no? La agencia EFE nos pregunta si esas 3 décimas que hemos reducido es por el impacto de las inundaciones y por supuesto también por el efecto del accidente ferroviario. Yo creo que Curro lo ha explicado muy bien, pero hay que recalcar, ahora mismo la información que tenemos es muy escasa y ahora se manejan cifras que dependiendo de la fuente de donde venga, pues son unas cantidades, son otras, y esto obviamente no ayuda a poder estimar bien el impacto
de unas inundaciones y por supuesto también del accidente que, como tú has dicho, tiene un efecto muy claro en algunas zonas, como Sevilla, ¿no? El otro día sacaba BBVA Research información sobre los gastos en tarjetas de crédito de madrileños en Sevilla y en Málaga, y habían caído de forma significativa, ¿no? Ahora bien, dicho eso, esas 3 décimas no es nuestra evaluación del impacto, es vamos a decir así, un análisis previo con la información existente a la fecha de hoy. Eso, como ha dicho muy bien Curro, hasta que no pasen unas semanas no seremos capaces de evaluar ese impacto y efectivamente pues esas cifras podrán cambiar significativamente. Yo acabo de leer ahora mismo mientras tú lo estabas comentando, que parecía que se iba a restaurar el tráfico ferroviario en el día de mañana. Pero ya ha dicho Renfe que mañana nada, porque está lloviendo. Del lunes no ha dicho nada, de hecho pues se siguen vendiendo... Ya sabemos que se han anulado billetes del 16. Pues estaba leyendo el periódico de Hace una hora, última noticia, pero bueno, da igual. Sí, yo creo que es inminente. La cuestión es si esa inminencia son cada 24 horas, es inminente, ¿no? Yo de hecho tengo viajes. Sí, no, si el efecto es importante, claro, el impacto es importante. Cada semana que se retrase será los restaurantes están más, vacíos. Claro. Entonces, para ir resumiendo y concretando, esas 3 décimas no es que sea una evaluación del impacto, porque de hecho el impacto ni siquiera ha terminado todavía, con lo cual todavía no sabemos muy bien. Yo voy a cerca de un mes, me parece, ¿no? No, pero yo incluso ya hablo de la evaluación, la evaluación que también muchas partes interesadas hacen de los posibles daños y perjuicios de, por ejemplo, la inundación, que hay que hacerlo de una forma bastante más objetiva y con tiempo y con perspectiva, ¿no? Y entonces, como hemos insistido, no es que esas 3 décimas sean nuestra estimación del impacto, sino que es una primera valoración de cómo puede afectar. Ojo, cuidado, puede ser más. Ojo, cuidado, puede ser a lo mejor menos. Pero también es verdad que a lo largo del año las dinámicas propias del crecimiento puede hacer que terminemos por crecer un 2,5%. Lo que quiero decir, o lo que queremos decir, es que sin el impacto podríamos haber crecido ahora mismo 3 décimas más. Claro. Esa sería un poco la idea, pero insisto, yo creo, y como analista de coyuntura que soy desde hace muchísimos años, hasta que no pase una serie de meses, nadie estará en disposición, y digo nadie estará en disposición de dar una cifra que sea razonable y bien valorada. Por lo tanto, sí, es nuestra valoración de impacto ahora, pero con toda la incertidumbre del mundo y con todo lo, como dicen los ingleses, con todos los disclaimers que haya que dar, ¿no? Había otra pregunta, si me permites, Curro. Otra pregunta que decía que, buenos días, quería preguntar cómo afecta la descarbonización a la economía andaluza. A ver, si la pregunta es a corto plazo o a largo plazo, la respuesta es muy diferente. Y tú has comentado que hay cuellos de botella, importante y significativo. En teoría tendría que afectar positivamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos apostando por una energía en donde tenemos ventajas comparativas. Y eso es así, pero hay que aprovechar esas ventajas comparativas. Por lo tanto, es verdad que la transición ecológica y energética supone costes, y esos costes hay que pagarlos ahora, y lo estamos pagando ahora, pero que después tendrá sus beneficios. Es una inversión que tiene los costes concentrados al principio y los beneficios más a largo plazo, ¿no? Pero Andalucía, en principio, en mi opinión, se beneficiaría siempre y cuando haga los deberes, es decir, siempre y cuando tengamos la capacidad de aprovechar esas ventajas comparativas que nos da nuestro sol, que nos da nuestro viento y nuestra extensión territorial. No sé si había alguna otra pregunta. Tengo una pregunta. El tema de la legalización de los inmigrantes. ¿Cómo? El tema de la legalización de los inmigrantes. Pero vamos a ver, si hablamos de la legalización de los inmigrantes inmigrantes. También. A ver. Bueno, una pregunta. A pesar de que Andalucía tiene una tasa de crecimiento económico, un diferencial positiva con Europa y demás, ayer se publicaron unos datos de PIB per cápita a nivel europeo y Andalucía sigue ocupando las últimas posiciones. ¿Qué habría que hacer para revertir eso? Eso es todo. Eso es el todo. Los datos de ayer, bueno, Andalucía en términos de PIB per cápita en España es la última comunidad, eso lo conocemos desde hace algún tiempo, y estamos en el 75% aproximadamente. Lo que salió ayer en relación con Europa fueron los datos de todas las comunidades y estábamos en la última posición también de España. Solamente que el dato es en relación con la media del PIB por habitante europeo, no el español, y ahí bajábamos porque el PIB por habitante medio
es mayor el europeo que el español, y nos quedamos en el 69,8 creo, o 69, y pico y 7, no estoy seguro, ¿no? Estábamos en eso. Bueno, pues hombre, simplemente esos datos ratifican lo que ya venimos conociendo desde hace unos años, cuando nos adelantó Extremadura, que nos adelantó, todo hay que decirlo, porque en Extremadura hay un nivel de emigración muchísimo mayor que el de Andalucía. Consecuentemente, se está allí reduciendo la población y bueno, hay que repartir el PIB entre menos personas, ¿eh? Esa fue la motivación de por qué nos adelantó Extremadura en sus días, ¿no? Pero bueno, esto en definitiva, que los datos que salieron ayer europeos lo que hacen es reflejar lo que ya conocíamos, pero ahora con datos para toda Europa. ¿Más preguntas ahí? Manuel Leandro, ¿hay más preguntas? No. Nada, lo ha dejado todo muy claro, no hay preguntas. No ha habido, no hay... Las dos que ha hecho ya, Sí, sí. la de EFE y la de... Yo hablo Sí. de la inmigración. La La inmigración. legalización de los inmigrantes puede... Eso es en el ámbito político, yo no hablo de política. No, yo digo para el empleo, ¿Eh? para el empleo. Para el empleo, Sí, pues porque, que bueno. claro, ellos van a trabajar Sí. porque había una serie de personas que no tenían papeles, como se Sí, dice sí, vulgarmente, no, ya. ¿eh? Claro. Pero ahora al tener papeles puede incidir en el empleo, naturalmente. Bueno, No, yo pero creo, yo no, yo sí, sí. pero yo no. Pues vaya, que estaban trabajando, muchos de ellos Sí, estaban, claro, pero ellos estaban trabajando, Sí, pero- estaban trabajando la mayoría de ellos. Pero ahora van a estar ya legalizados. en el empleo, ya estaban empleados, estaban trabajando de empleo efectivo, ¿no? Ahora lo que se legaliza, y si su contrato, y si no tenían contrato de trabajo, Naturalmente, o ahora no lo pueden- tienen, no lo pueden tener. pues ahora se legalizan y consecuentemente van a pagar la seguridad social, tanto las Claro. empresas como los trabajadores, y eso va a ayudar a Aumentará el mejorar empleo. el déficit de la seguridad social, Naturalmente, y el empleo. cosa que no es un asunto baladí, ¿no? Entonces, bueno, puede facilitar el empleo y, por una parte, bueno, hay un reconocimiento que si no es por los inmigrantes, evidentemente España no hubiese crecido en los últimos años como está creciendo, ¿no? Y esa es un hecho absolutamente real. Implicaciones que eso tiene, las implicaciones son múltiples y de mucha naturaleza, ¿no? Pero es que ese debate de esas implicaciones se tira demasiado cada uno en función de su perspectiva política y su ojo político, ¿no? Y ese debate a mí ya particularmente no estoy ni participo, ¿no? en ese debate, porque eso cada uno tirará para sus opiniones. Yo lo que se constata es que casi la mitad del empleo que se ha creado en los últimos 4 o 5 años son inmigrantes. Si no llegan a existir y empleamos a 2 millones de inmigrantes, evidentemente no hubiese crecido la tasa de actividad, ni hubiese crecido el PIB, ni hubiese crecido el empleo, lo que ha crecido en España. Hay evidencia, es decir, el debate político es el que es, el debate económico y académico yo creo que es bastante más claro. Por un lado tiene sus efectos positivos, sacas a la luz empleos que ya existen, por lo tanto en términos fiscales son a corto plazo el efecto es positivo, a largo plazo es más dudoso, pero a corto plazo lo es porque son personas que ya están presionando y tensionando los servicios públicos porque están aquí, pero no pagan o no pagan lo que tendrían que pagar. Ellos y los empleadores, obviamente. Después también tiene efectos positivos porque al regularizarlos pueden acceder a programas de formación, aumenta su productividad, tienen mayor capacidad para poder progresar profesionalmente. Hay muchos elementos positivos que evidentemente genera una regularización. Después hay elementos también negativos, obviamente. Déjame uno más positivo. Ocupan fundamentalmente puestos de baja cualificación y con ello también lo que están es desplazando hacia arriba, hacia un empleo más cualificado a algunos que estaban ocupando esos empleos. Y se También. sobrecualifican mucho más, Ellos es también se decir, porque son sobrecualifican. personas Es decir, que también como es no un pueden efecto, ¿entendéis lo que- formalizarse, sí. aceptan cualquier empleo, incluso con una formación muy superior a la que están desempeñando. Entonces, todo eso son son elementos positivos. Negativos, a regularizarse también presionan sobre determinados mercados, por ejemplo el de la vivienda, ¿no? El efecto llamada no existe en realidad, no hay evidencia de efecto llamada, salvo en algunos casos, y si la regularización es con fecha de tope de acceso al país previa a la regularización, normalmente no suele haber efecto llamada, con lo cual
es un elemento que nunca se ha observado, se dice mucho, se cuenta mucho, pero no se observa en la realidad nunca que sucede. Y por supuesto, pues también es verdad que está estimado que en la última regularización en España el 25% del empleo irregular desapareció como consecuencia de la regularización. Es decir, no te puedo hacer regular, no te puedo formalizar, te despido. Pero es una cuarta parte, aproximadamente. No te puedes pedir uno que no está organizado tampoco. Entonces, bueno, es verdad que es un debate que, como dice Curro, está excesivamente politizado. Claro, pero también en lo económico hay algún efecto que se puede ser negativo, y es que, claro, esta entrada de empleo masivo de baja cualificación y poco exigentes realmente, con bajos costes, están permitiendo, pues lógicamente, pues que se contrate con más alegría y que se contrate en actividades muy intensivas, en trabajo poco cualificado, lo cual está provocando que nuestro modelo productivo, que queremos cambiar a un modelo productivo en sectores y actividades de más actividad, pues lo que hacemos es alejarnos. Si lo que creamos por la facilidad y la baratura y la existencia de una mayor mano de obra disponible, del acceso al trabajo y con bajos costes, pues está proliferando más el trabajo poco cualificado. Claro, pero justamente la regularización reduce algo eso, por lo que he comentado, porque buena parte de los no regularizados tienen mucha más cualificación de la que después desempeñan en su profesión. Y a regularizarse pueden. De hecho, en una regularización que hubo en Italia se estimó un incremento de la productividad. ¿Por qué? Pues porque se utilizaba más eficientemente el factor trabajo, dado, a pesar... No, yo con esto no estaba hablando de efecto de la regulación, sino los efectos del mayor empleo de inmigrantes. Exactamente. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida esta... Bueno, también se Hay sectores. Claro, esto es... Hay sectores que España ha aumentado mucho la paradoja de la percepción, que la gente aumenta, que España va muy bien porque efectivamente aumenta el PIB por encima de todos los grandes países europeos, pero mucha gente dice que no lo ven, que eso esto es algún clamor, ¿no? En mi bolsillo no pero lo eso es que la primera razón es porque el PIB es una cosa del PIB y otra el PIB per cápita, entre cuánto se reparte. Lógicamente, si hay más población, toca menos, y aunque al haber aumentado la población hemos pasado de 47 millones y pico a 49 y pico en 2 millones en nada de tiempo, en 3 años o 4, pues lógicamente tenemos mucho más que repartir. No obstante, el PIB per cápita también aumenta, lo que pasa es que aumenta bastante menos que el PIB, y además luego está lo que me refería antes cuando exponía lo anterior, cómo se reparte ese PIB per cápita. No todo el mundo, el PIB per cápita aumenta lo de la media, eso está claro, ¿no? ¿Qué sectores aumentan? Pues son determinados sectores de la población, particularmente los jubilados, como yo, nos vemos beneficiados, aunque extrañe, ¿verdad? Sin embargo, y también las rentas en general de capital, pues también mejoran. El otro día venía... Perdón, sigue Curro. Están aumentando los beneficios empresariales, están mejorando la posición de los que no tenían empleo, y al tener empleo, lógicamente, pues si estaban desempleados, están mejorando su posición, están mejorando los que tienen salario mínimo, pero la mayoría de los asalariados no. Y entonces, sobre todo, que no son, haciendo excepción de los asalariados muy altos, ¿no? En consecuencia, hay una parte de la sociedad donde no ve el aumento en su bolsillo, de la mejora de la población. Tú que estás jubilado, el otro día venía una noticia de lo que recibe de aumento de la pensión y de lo que le queda después de pagar la Hacienda. O sea, que es importante también saber que... El que está trabajando también le pasa eso. Claro, igual. Claro, y el que tiene renta también le pasa eso. Es que nos pasa a todos. Pero es que en el tema del salario siempre digo que al trabajador hay que pagarle el salario bruto. Toma. Y dices, ahora dame esto, que esto es para la seguridad social, que tengo que pagar por cuenta tuya. Y ahora dame esto, que es impuesto de rendimiento de la persona física, que es tuyo, pero me lo tiene que dar porque tengo que ingresar yo para Hacienda. O sea, que yo estoy haciendo de recaudador de Hacienda, porque le tengo que pedir al trabajador que me dé ese dinero y que me dé ese dinero, porque tengo que ingresarlo yo. Esa es la realidad. Entonces se queda el neto, pero en la realidad el salario es el bruto. ¿O no? Como en todas partes, ¿no? Hombre, por eso, pero que... ¿Cómo quiere que lo haga? No, que tú me has hablado tú del tema de
te digo eso, que el salario es el bruto, el que hay que hablar, el salario bruto. El neto, si me dice Hacienda que le coja esto y que yo lo ingrese por su cuenta de Hacienda. Bueno, vale, muy bien. ¿Nada más? Nada más. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y atención. Hasta el próximo trimestre. Tamaño ya, madre mía, Muy qué bien. susto.